Muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien junto a su familia. Les habla la tía Claudia. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra clase virtual de la asignatura de lenguaje. Para esto necesito que ustedes tengan a mano su cuaderno de lenguaje, su lápiz, su goma y todos los accesorios que ustedes encuentren que son pertinentes para que podamos realizar una clase como corresponde. Los invito a que veamos el objetivo de la clase de hoy. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y recorrer y reconocer su valor social y cultural. ¿Ya? Ese es el objetivo que vamos a trabajar hoy día en nuestra clase de lenguaje. Pero para poder comenzar a trabajar en este objetivo, primero que todo vamos a hacer un recordatorio de la clase anterior. ¿Se recuerdan que en la clase anterior trabajamos con la diferencia entre los tipos de textos literarios y los tipos de textos no literarios? ¿Se recuerda? Sí, ¿no es cierto? Bueno, podemos decir entonces que la diferencia que tiene un texto literario a un texto no literario es, por ejemplo, el propósito. El propósito de un texto literario es entretenernos. En cambio que el propósito de un texto no literario es informarnos, darnos alguna instrucción, ¿no es cierto? La otra diferencia que tiene un texto literario y un texto no literario es que los textos literarios son ficticios, no son reales. En cambio, que los textos no literarios son hechos reales, ¿ya? Ahí también tenemos otra diferencia. Por ejemplo, el texto literario usa un lenguaje figurado, en cambio que el texto no literario usa un lenguaje concreto. Si ustedes se dan cuenta y hacen memoria, podemos ver que todas esas son características y diferencias que tiene cada uno de estos tipos de textos, ¿ya? Y hoy día nosotros vamos a trabajar con un tipo de texto literario que se llama el cuento. ¿Qué cuentos has escuchado o leído? Tal vez este. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos varios tipos de textos, ¿ya? Que ustedes más que alguno han escuchado, como el patito feo, o la caperucita roja, Hansel y Gretel, o los tres cerditos, ¿no es cierto? Más de alguno ha escuchado algún tipo de texto como este, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que preguntar, ¿qué es un cuento? ¿Qué me dirían ustedes? Por ejemplo, podríamos decir que un cuento es un relato físico o real. Es corto y lo crea un autor. ¿Ya? También podríamos decir que tiene personajes que pueden ser animales, hadas, duendes, piratas, brujas, reyes o niños, ¿no es cierto? Porque como decíamos anteriormente, los cuentos son textos ficticios que no son, los personajes no son reales, ¿ya? Entonces podemos encontrar todos esos tipos de personajes dentro de un cuento. También tenemos que saber que el cuento tiene una estructura, ¿no es cierto? Y la estructura del cuento, ¿ustedes la conocen? Sí la conocen porque la hemos visto anteriormente. Primero partimos con el inicio. ¿Quién sabe qué tiene el inicio de un cuento o qué nos presenta el inicio de un cuento? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, aquí vamos a ver qué es lo que tiene cada parte de la estructura del cuento. También dentro del cuento tenemos el desarrollo y también tenemos el final, ¿ya? Dentro del inicio, ¿ya? Tenemos la presentación de los personajes, ¿ya? Y como bien dice acá el texto, es el principio de la historia.
¿Qué quiere decir eso? Que acá es donde se presenta el ambiente, se presentan los personajes, se presenta la introducción de qué se trata este texto, ¿ya? Después nos vamos al desarrollo, ¿no es cierto? En el desarrollo vamos a encontrar donde suceden los hechos más importantes, donde ocurre el conflicto, ¿ya? Aquí en el desarrollo se va desarrollando, como bien lo dice, la historia, ¿ya? Aquí se van desencadenando los hechos que se presentaron inicialmente en el inicio del cuento. Y por último, tenemos el final o desenlace, que es donde se resuelve el conflicto y finaliza la historia. Casi siempre nosotros hemos leído cuentos con finales felices, pero también hay cuentos con finales tristes, ¿ya? Entonces, esa es la estructura del cuento. Tenemos un inicio, un desarrollo y un final. Esto es un recordatorio para ustedes, porque esto nosotros ya lo hemos visto, lo hemos trabajado, ¿ya? Pero por si alguien tenía alguna duda, ahora le va a quedar mucho más claro. Veamos. Acá se presenta una historia, ¿no es cierto? Acá tenemos una cuncuna, ¿ya? Y esta cuncuna se llama Rayo de Luna, ¿ya? Y es una cuncuna que siempre está en las bibliotecas, ¿ya? Para saber qué pasa con esta cuncuna Rayo de Luna, vamos a leer. Hola, soy la cuncuna Rayo de Luna y siempre estoy en la biblioteca. Me encantan los libros y sé cómo cuidarlos. Escucha bien y también aprenderás a cuidarlos. Las manos limpias mantienen los libros limpios. Yo siempre me aseguro de que mis manos estén limpias antes de tocar un libro. Tienes que acordarte de lavar bien tus manos para que no tengan ni tierra ni comida. A mí me gusta mucho trabajar con papel y lápices de colores, pero jamás rayaría, pegaría o doblaría la página de un libro. Por eso cuando quiero hacer arte, uso otro papel, no las páginas de un libro. Si das vuelta a las páginas de un libro muy rápido, se pueden romper. ¡Qué pena! Cuando yo le doy vuelta a las páginas tomando la punta de arriba de cada hoja con mucho cuidado. ¿Saben? A veces no alcanzo a terminar de leer un libro en un día. Cuando eso me pasa, pongo un marcador de libro en la página donde quedé. Así cuando vuelvo a tomarlo, sé dónde quedé y puedo seguir leyendo. La cuncuna Raya de Luna quiero que recordemos las siguientes reglas. 1. Manos limpias mantienen libros limpios. 2. Nunca escribas, rayes o pegues nada en un libro. 3. Da vuelta a las páginas desde la esquina de arriba de cada hoja. Ahora, ¿me ayudarían a ordenar lo que contó la cuncuna? ¿Cuál creen ustedes de todas estas cuncunitas que hay acá será la número 1? ¿Será esta? ¿O tal vez esta? ¿O esa? Veamos. Yo creo que la primera será esta, donde dice, hola, soy la cuncuna de Rayo de Luna y siempre estoy en la biblioteca. Me encantan los libros y sé cómo cuidarlos. Escucha bien y también aprenderás a cuidarlos. Yo creo que esta es la número 1 porque nos está saludando, ¿no es cierto? Entonces, veamos si es real. ¿Qué creen ustedes? Vamos, comprobemos. Bien, esa es la número 1. ¿Se dan cuenta? Así vamos viendo la estructura que tiene este cuento. Si este es el número 1, ¿a qué parte de la estructura pertenece? ¿Al inicio, al desarrollo o al final? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que pertenece al inicio, ¿no es cierto? Vamos entonces ahora con la parte del desarrollo. Dice, a mí me gusta mucho trabajar con papel
y lápices de colores, pero jamás rayaría, pegaría o doblaría la página de un libro. Por eso cuando quiero hacer arte uso otro papel, no las páginas de un libro. Acá me dice, las manos limpias mantienen los libros limpios. Yo siempre me aseguro de que mis manos estén limpias antes de tocar un libro. Tienes que acordarte de lavar bien tus manos para que no tengas ni tierra ni comida. Yo creo que entre esta y esta está la número 2. Veamos, ¿cuál será? Yo digo que es esta. ¿Ustedes? Veamos. Bien, esa es la número 2. Entonces, aquí también tenemos parte del desarrollo de nuestra historia. Aquí tenemos la número 3 y por último tenemos el final de nuestra historia, ¿no es cierto? Acá hemos ordenado lo que nos contó la cuncuna Rayo de Luna. ¿Se dan cuenta qué fácil es? Hay que poner atención, chicos, cuando nosotros leemos. Y es la única forma que tenemos para poder comprender y ordenar las secuencias cuando estamos leyendo algo. ¿Ya? Vamos ahora con la actividad del día de hoy. Vamos a trabajar en este ticket de salida. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del cuento? ¿Qué características tienen los textos narrativos? ¿Qué importancia tienen los cuentos en nuestras vidas? Fundamenta. Ustedes saben lo que es fundamentar. ¿Se recuerdan cuando yo les decía, si a usted le gusta el helado de chocolate, no me diga sí o no me diga no? Usted tiene que poner el porqué del gusto que usted está eligiendo, ¿no es cierto? Entonces acá lo mismo. ¿Qué importancia tienen los cuentos en nuestras vidas? Usted me tiene que fundamentar y explicarme por qué son importantes los cuentos en nuestras vidas. ¿Ya? Chicos, les recuerdo enviar todas sus tareas al correo electrónico. Si ustedes tienen alguna duda, no duden en preguntarme por WhatsApp. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Envíenme sus respuestas al correo electrónico. Les envío mucho éxito. Que tengan un excelente día. Espero las tareas con ansias y nada más que mandarles un abrazo grande a la distancia y espero verlos pronto. Los quiero mucho, muchos besitos, que estén muy bien. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.